¿Cómo plantear el problema de investigación? El planteamiento del problema de investigación es fundamental en todo trabajo de investigación. Se indica que la mayoría de investigadores tiene dificultades para escribir el planteamiento del problema en sus proyectos de investigación, disertaciones y tesis. ¿Y por qué prestamos atención en el planteamiento del problema? La literatura lo señala que el planteamiento del problema es el corazón de una tesis o disertación. Otros lo comparan como el ADN de la investigación. Otros indican que es el componente importante en todos los escritos de investigación. Una sugerencia que es muy común en el planteamiento del problema, pero que en la revisión se observa que muchos de los casos se va muy lejos de esta recomendación, es que el planteamiento del problema se debe redactar en 200 palabras o menos, es decir, de 1 a 2 párrafos. Pues en estos 2 párrafos o en estas 200 palabras se debe convencer al lector que este proyecto se debe realizar. Ese es el propósito. Si usted emplea muchísimos párrafos, entonces no hay un norte definido, no hay un propósito claro. A veces se difunde el propósito. Se ha hecho una revisión sobre la estructura de la redacción del planteamiento del problema. Hay artículos incluso al respecto. La propuesta de Fischler indica que, en primer lugar, se debe hacer una declaración precisa que el problema existe. Luego, se deben presentar evidencias de su existencia. Enseguida se presentan las causas del problema e indicar por qué es importante también el estudio del problema. Y luego presentar la propuesta. En esta vista usted puede observar que la identificación del problema o planteamiento del problema, aquí la identificación del problema está en pocas líneas nada más y tienen los elementos que hemos indicado, ¿no? Observen otro planteamiento del problema. Miren, en 2 párrafos, solo en 2 párrafos se presenta el problema, se está planteando el problema en 2 párrafos. Hay una breve presentación, también se habla de las causas, de los efectos y finalmente el propósito del trabajo de investigación. Muy breve, muy preciso y bastante conciso. Aquí tenemos otro trabajo, miren, en una página y unas cuantas líneas más se presenta el planteamiento del problema. Mire, toda esta partecita es el planteamiento del problema. Acá también tenemos, acá sí, el planteamiento del problema solamente abarca menos de una página y una página, ¿no? Está escrita en 3 párrafos. Este es otro trabajo también. Observen. De ahí que de la revisión de todos estas estructuras, se recomienda que en primer lugar se debe caracterizar el problema, debe definir el problema, dar la definición del problema, definición del término, definición de la variable. Debe definirse claramente. Luego debe señalarse cómo se manifiesta, cómo se está observando el problema en el medio, en el entorno y en dónde. ¿Es una empresa, una escuela? ¿Es un grupo de seres humanos? Luego, señalar qué impactos significativos está ocasionando este problema.
¿no? Supongamos que usted está tratando sobre el aprendizaje del inglés y ese es digamos, el problema está centrado alrededor del aprendizaje del problema. Es decir, hay un bajo rendimiento en el aprendizaje de inglés. Ese es el problema. Entonces hay que caracterizar qué es aprendizaje en inglés, cuál es la naturaleza del aprendizaje del inglés. Luego señalar cómo se manifiesta este bajo aprendizaje del inglés. ¿En dónde? ¿Es un instituto, un colegio, etcétera? Luego indicar qué impacto significativo se está ocasionando este bajo aprendizaje en inglés. Luego se debe indicar qué factores provocan el problema, es decir, las causas de un bajo aprendizaje en inglés, incluyendo el o los factores de estudio que usted haya colocado dentro del título, ¿no? Y luego presentar la propuesta. Esto es fundamental, esto es bastante fundamental. Supongamos que usted ha presentado, ¿no? Ha presentado un título como estrategias para el desarrollo de la creatividad en tal cosa, ¿no? En tal institución. Entonces, ¿cuál es la variable en la que vamos a centrar nuestra atención para plantear el problema? Será la variable creatividad. Entonces, ahí es donde estamos visualizando posiblemente el problema, estamos visualizando el problema de que en el medio hay un bajo nivel de creatividad. Por eso es que se está planteando finalmente que, digamos, poner a prueba varias estrategias que puedan mejorar la creatividad. Entonces, en primer lugar, caracterizamos el problema, es decir, baja creatividad. Luego señalamos cómo se manifiesta esa baja creatividad. ¿En dónde? ¿Qué impacto significativo se está ocasionando ese problema de creatividad? Esa deficiencia, ese déficit de creatividad. A continuación se ponen también qué factores provocan la baja creatividad en el medio. Pero también incluyo, en este caso, la ausencia de métodos o estrategias de enseñanza, ¿no? Conscientemente planificadas, que son también uno de los factores que pueden estar relacionados con la creatividad. Y luego presentar la propuesta. Es decir, así. En primer lugar ponemos cuál es el problema en las primeras líneas. ¿Cómo se manifiesta el problema? La variable problema, la variable que nosotros lo consideramos que está relacionado con el problema. Generalmente la variable relacionada con el problema es la segunda variable, es la variable dependiente. ¿Qué impactos produce esta variable? ¿Qué factores lo provocan? ¿Y qué proyecto se propone? Esta es la estructura que debiera de presentarse en 200 palabras y en 1 o 2 párrafos. Todo debe ser breve, preciso y conciso.